Nuevamente son las 8:11, como lo dijimos. Para los que no pudieron estar en la primera transmisión que hicimos de esta videoconferencia, ahora la volvemos a dar con muchísimo gusto, siempre a través de Periscope y a través de Twitter, como @el Informe News en Twitter y @el Informe TV en Periscope. Así que los que no pudieron estar en la primera emisión, ahora pueden perfectamente unirse a esta transmisión sobre la videoconferencia, en esta videoconferencia, donde abordamos el tema periodismo de ciencia en tiempos de COVID-19. Mi nombre es Wilber Monterrosa, soy periodista de ciencia, director del Informe News, del informenews.com y de Radio Supernova. La pueden bajar en el Google Play, en la Play Store de Google, perdón, y ahí pueden empezar a escuchar Ciencia y Música. Es un espacio, una radio online para que ustedes puedan escucharla desde su dispositivo y disfrutar de buena música y también de entrevistas y temáticas de ciencia, por supuesto. Bien, damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que se están sintonizando, se están sumando a esta conferencia. Como repito, hay personas que no pudieron estar a las 5:30 que hicimos originalmente la transmisión. Me han mandado correos donde a la dirección el informe.cb@gmail.com, diciéndome que por favor si podíamos repetirla, que tuvieron algún problema técnico y que no pudieron conectarse a las 5:30 de la tarde. Y bueno, con muchísimo gusto lo estamos ahora repitiendo. También entendemos que hay algunos estudiantes que sus docentes les han pedido que se conectaran para ver esta transmisión y me imagino hacer algún ejercicio académico. Entonces, cualquiera sea el caso, estamos con mucho gusto a la orden para hacer esta transmisión nuevamente. Gracias a usted que se toma el tiempo de detenerse y quedarse en sintonía del informe para hablar sobre este tema muy importante, muy relevante, de mucha actualidad y en el cual vamos a compartir algunos puntos sobre el tema, la temática amplia del periodismo de ciencia en este contexto de la COVID-19, que es una pandemia que obviamente nos está afectando absolutamente a todos. Gracias de nuevo por los que se van a sumar, ya sea en vivo o ya en el video como tal que queda guardado aquí en Twitter para que puedan perfectamente verlo, comentarlo, compartirlo. Y pues obviamente ahí estamos a la orden con ustedes. Bien, hablábamos temprano, y en esto vamos a retomar acerca de esta situación que nos está afectando, pero vamos a abordarlo desde el punto de vista del periodismo de ciencia. El periodismo de ciencia es una rama del periodismo que debemos, a lo mejor para muchos es desconocida, para muchos a lo mejor nunca la habían escuchado o la habían escuchado muy poco. Pues ahora vamos a tocar acerca de esta rama del periodismo como una actividad, una herramienta sumamente relevante en este momento, dadas las circunstancias que estamos viviendo. No es porque la ciencia no lo sea importante, no es porque el ejercicio periodístico de ciencia no sea importante en otra época, siempre lo es, pero en este momento es la punta de lanza o debería serlo, la punta de lanza de la información o del manejo de la información en distintos medios de comunicación y el tipo de contenido que estamos consumiendo a través de los medios tradicionales, llámese radio, televisión, prensa escrita, como en los medios digitales que ahora obviamente tenemos a la mano, como las redes sociales, las aplicaciones, el internet y todos estos dispositivos que forman parte de la tecnología, las tecnologías de la información y de la comunicación. Bien, de nuevo, muchas gracias por los que van a ver, ya sea en tiempo real o luego en retransmisión, este espacio. También vamos a proceder a subir este video luego a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver. Nos encuentran fácilmente como el Informe Periodismo Científico. Ahí tenemos distintas entrevistas, entonces ustedes también van a poder apreciar esta videoconferencia y también dejar sus comentarios y sus aportes académicos referentes a esta temática que estamos hablando. Repito, es periodismo de ciencia en
los tiempos de la COVID-19. Bien, quiero agradecer también rápidamente a aquellos catedráticos, aquellos directores de carrera de comunicaciones a quienes les envié también esta invitación y que gustosamente se sumaron a compartir con sus alumnos para tener una discusión que abone al proceso académico de los alumnos de comunicaciones y periodismo o producción, como sea que le llamen, en las distintas universidades. Así que muchas gracias a ustedes por tener esa deferencia y obviamente con los muchachos por tomarse también el tiempo para ver la videoconferencia. Bien, definamos entonces qué es el periodismo de ciencia. El periodismo sabemos que es un ejercicio dinámico, es un ejercicio que se hace todos los días desde distintos ángulos, desde distintos abordajes, pero el periodismo de ciencia a lo mejor es una rama del periodismo que no ha sido muy conocida ni muy difundida, precisamente porque lo opacan o no ha tenido, digamos, el espacio que en realidad se merece y su utilidad para con la sociedad. Entonces vamos a empezar por una definición. El periodismo de ciencia entonces es esa rama que se enfoca en tratar temas relacionados con la ciencia, tecnología, innovación, medio ambiente y demás temas de interés público, consultando a fuentes especializadas, apoyándose en datos reales, verificados, información contrastada, opiniones contrastadas de quienes toman las decisiones de estos ejes temáticos que acabo de mencionar, y también que esta rama del periodismo se enfoca en comunicar estas decisiones a quienes son afectados por quienes toman las decisiones. Y lo hace a través de los medios tradicionales que ya mencionamos, radio, televisión, prensa escrita, o a través de plataformas digitales. Todo esto con un contenido relevante, interesante, actual y en un lenguaje puntual y comprensible para la audiencia. Es decir, que científicos, que los términos que nos pueden sonar en algún momento a chino, se mencionan y a la vez se presentan de una forma que la audiencia pueda comprender de qué estamos hablando en esos términos que de repente forman parte de un vocabulario especializado. Entonces, esto, a grosso modo, podemos definirlo como el ejercicio del periodismo de ciencia. Bien, habiendo dicho esto, tengo que dar una introducción y decir lo siguiente. En estos momentos, la información científica es una prioridad para todo el mundo, dada la circunstancia que todos estamos viviendo. Creo que nadie, mientras celebraba fin de año en el 2009, se imaginaba que pasados 4 meses íbamos a estar confinados en nuestros hogares, sin poder salir, sin poder hacer nuestras actividades regulares y con los niños en casa y con todo lo demás que estas repercusiones ha tenido, y que el mundo se ha vuelto monotemático. ¿A qué me refiero con monotemático? Bueno, tenemos más de un Facebook, Twitter, YouTube, radio, TV, prensa escrita, todos los medios, en todas sus emisiones, no hay una tan sola nota que no tenga que ver de alguna forma con el tema de la pandemia de la COVID-19. No hay. Pues todos los días, en todas las emisiones de noticieros, en las parrillas de contenido, todo lleva involucrado esta situación porque no es algo, no es una situación aislada, es decir, no estamos viviendo, no estamos presenciando, mejor dicho, una catástrofe como un terremoto, como un huracán que afecta de repente a una región, a 1 o 2 o 3 países, sino que estamos ante algo que ni siquiera podemos ver y que está causando graves daños a la salud. Su contagio es a través de gotículas, las gotas casi imperceptibles o invisibles que nosotros podemos transportar, o mejor dicho, exteriorizamos mientras hablamos. Y ahí va el virus y nos podemos contagiar, o a través de una superficie que podamos tocar con la mano, podemos infectarnos, no a través de la piel, obviamente, sino que luego de haber puesto la mano sobre la superficie donde hay
gotículas del virus, yo lo llevo a mi cara, a alguna mucosa, es decir, a mi nariz, a los ojos o a la boca, y ahí el virus entra a mi organismo y ya soy parte de las estadísticas de los contagiados. Entonces, es una situación que ni siquiera vemos y que ha prácticamente paralizado la actividad regular del mundo entero. Una situación que me decía alguien muy bien, solo habíamos visto a lo mejor en alguna película de Hollywood, pero que lastimosamente no es así, sino que es realidad, no es una película, es una realidad, y creo que hoy podemos decir claramente que la realidad ha superado a la. Entonces, la información viene a ser sumamente importante, y no cualquier información, la información científica. ¿Por qué? Porque depende de lo que los científicos logren, de lo que los científicos investiguen, de lo que los médicos logren contener, o el personal de enfermería y todo este sector especializado pueda hacer, y por ende los periodistas en general, y particularmente los periodistas de ciencia, que no somos muchos, que somos pocos relativamente si lo comparamos con los periodistas especializados, por ejemplo, en deporte, en política, en otro tipo de ramas del periodismo. Los periodistas de ciencia por país somos, de verdad, no somos una mayoría. Entonces, en medio de todo esto, tenemos que entender algo, que el común denominador de todo el flujo de información que estamos teniendo y estamos obteniendo a través de cualquier de nuestros receptores, ya sea electrónicos o en este caso la televisión, los dispositivos, etcétera, todo tiene como un común denominador un elemento de ciencia. Y eso va desde conocer, por ejemplo, que el virus, por ejemplo, la gente cree que el virus se llama COVID-19. El virus es un tipo de coronavirus, o sea, el coronavirus son varios tipos de coronavirus. Y hay un coronavirus, este se llama SARS-CoV-2. Y este produce la enfermedad que se llama COVID-19, o que han denominado así COVID-19. Entonces, empecemos por ahí. El origen de cómo pasó de los animales a los humanos, según está la investigación, a este proceso se le llama zoonosis, es decir, que un virus pasa de estar dentro del organismo de un animal, pasa al organismo humano. Ese es un proceso de zoonosis. Allí hay ciencia de por medio, ahí hay un proceso que debemos aplicar o entenderlo a partir de la observación, la investigación, la comprobación y luego una conclusión. Pasamos por la propagación de es decir, cómo se propaga, quiénes han podido revelarnos esto, han sido los investigadores, quienes día a día han ido con el paso del tiempo ante este virus que es novedoso, y que por ende las situaciones que derivan y las medidas son novedosas para todo el mundo, porque nunca nos habíamos enfrentado a algo de esto y de esta magnitud. Es decir, no es que no había habido problemas de infecciones con otros virus o bacterias, por supuesto que sí, pero nunca a nivel, o mejor dicho, en esta época moderna, en estos años recientes, no a escala o a proporciones mundiales, y menos que detuviera prácticamente la actividad regular en todo el mundo. Eso nuestra generación no lo había percibido nunca. Entonces, a partir de ahí empiezan las estadísticas, empiezan las proyecciones, las medidas sanitarias. En ellas hay ciencia también. Por ejemplo, se nos dice, lávese las manos constantemente, ocupe alcohol, ocupe jabón, pero ahí hay ciencia en este punto. Es decir, esa medida tan trivial y tan básica para muchos, contiene ciencia, porque si nos vamos a nivel micro, podemos entonces entender y comprender qué le hace el jabón o qué le hace el gel al virus, y cómo el virus es prácticamente desarticulado, prácticamente y dejado inoperante para que pueda hacer daño a nuestro cuerpo. Entonces, aparentemente esa actividad que hacemos todos los días es una de las medidas más efectivas
para contener o no contagiarnos del virus. El uso de la mascarilla no es un uso caprichoso, hay ciencia de por medio y debemos entender por qué se nos pide que usemos mascarilla. La cuarentena domiciliar, el hecho de restringirnos la movilidad social, el hecho de no aglomerarnos, tiene un porqué, tiene una explicación científica, tiene un origen científico, no es una restricción o una aplicación antojadiza de un presidente, de un ministro, de la OMS, no es eso, tiene una explicación científica. Ahora, el detalle es que continuamente o históricamente hemos sido apercibidos que la ciencia es algo lejano, abstracto, para pocas personas, y apenas en algún momento del contenido de televisión vemos una nota científica y nos parece algo lejano, algo de algunas personas con una gabacha blanca, viendo a través del microscopio todo el día, y que a veces descubren algo, descubren alguna vacuna y pensamos que únicamente eso es ciencia. Y la ciencia está en absolutamente todos lados. El dispositivo a través del cual yo les estoy hablando y ustedes me están percibiendo, el micrófono, los audífonos, todo esto es ciencia y tecnología aplicada que nos facilita, en este caso, la comunicación en tiempo real. Y hay ciencia ahí de por medio aplicada. La ciencia está en todos lados. La luz, por ejemplo, que yo ocupo, la electricidad que nos permite conectarnos y hacer todas las actividades que hacemos a cada momento, hay ciencia aplicada ahí. La ciencia está en todos lados. El papel del periodista de ciencia es entonces contar historias, contarle a la gente de qué va la ciencia, de qué trata la ciencia, por qué es relevante para nosotros y por qué, y esto lo digo a título personal, porque es una fuente inagotable de información para las personas. Y todo este cúmulo de información y toda esta vertiente de comunicación de la ciencia tiene un solo objetivo: que las personas tomen decisiones para su vida, tomen decisiones sobre temas relevantes y que puedan también de repente votar mitos o votar paradigmas que no están fundamentados en la ciencia, que no están fundados en la realidad. Y esto es repetir algunas veces en esta conferencia, y que las prácticas pseudocientíficas o el aceptar que no es científica puede ser incluso peligroso. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, acepta un rumor como cierto porque lo vio en un medio de comunicación, eso puede poner en peligro su vida. Veamos un ejemplo muy claro, y usted lo puede buscar a través de cualquier buscador, valga la redundancia, a través de Google, de Bing, de otros buscadores de Internet. Usted puede ver cómo, a partir de la declaración de un presidente, que no sé si fue ayer o antier, que dijo la mención de que inyectarse desinfectante o ingerir desinfectante podría curar del coronavirus o evitar que uno se contagie. Ahora ya hay casos de personas que están en el hospital precisamente por haber tomado esa declaración como algo serio o como algo cierto. Entonces, es posible que a lo mejor si me dicen si le dicen a usted o me dicen a mí, mire, tómese un poco de lejía porque eso le va a prevenir que le dé coronavirus, nos va a dar risa y vamos a decir, no, no es cierto. Pero habrá muchas personas que a partir de quién lo dice, cómo lo dice y lo que dice, lo van a tomar en serio, aunque no tenga comprobación científica, y puede poner en riesgo, por lo tanto, su vida. Entonces, he ahí la importancia del manejo de la información, en este caso, en tiempos de la COVID-19. El manejo de la información, en este caso del periodismo de ciencia, cumple entonces un papel vital y muy relevante para la sociedad entera, para todos los sectores. El periodismo de ciencia en este momento, como siempre, pero ahora mucho más, es decir, hay un plus, cubre o cumple un papel sumamente importante. La información es poder porque es un elemento que influye en la toma de decisiones a gran escala o en pequeña escala. A gran escala, por ejemplo, es la decisión que puede tomar un gobernante a partir de la información que le pasan sus asesores y sus médicos.
Por ejemplo, presidentes que tomaron la decisión de cerrar aeropuertos, cerrar fronteras, mandar a las personas a confinamiento, tomaron la decisión a partir de los asesores, de los investigadores, de los científicos que le dijeron, presidente, lo más adecuado en este momento es que usted tome esta decisión. ¿Por qué? Para evitar contagios. Y vemos que esos países que tomaron esa decisión son a los que no les ha ido perfecto, pero les ha ido un poco mejor que aquellos que por el contrario a lo mejor sus asesores les dijeron, pero ellos decidieron decir no, esto es una gripecita, esto es algo pasajero, sigan abrazándose, sigan saliendo, y ponían ese mal ejemplo ellos como gobernantes a estos países. Vemos que a lo mejor no les va tan bien y al contrario, pues el repunte o el número de contagiados va en aumento. Fíjense bien, todo parte de la información. El génesis o la raíz de las decisiones es puntualmente la información. Y en este caso, una información científica debe o cumple ese papel de tener esa certeza a partir de estudios previos hechos por especialistas y que luego, en este caso, los jefes de Estado, los ministros, las personas encargadas, cumplen un papel de tomar decisiones para beneficiar a la sociedad. Eso a gran escala. A pequeña escala, por ejemplo, está en el padre de familia que dice, ok, acatemos las medidas y hoy, hijo, no salís de casa, el único que va a salir de casa soy yo, por ejemplo, o la mamá en este caso dice, la única que voy a salir soy yo. Entonces se empiezan a tomar medidas a pequeña escala a partir de la información, ya sea en grande o en pequeño, todo el origen es a partir de la información. En este caso, pues lo que pueda proveer el periodismo de ciencia, que a diferencia del periodismo de nota diaria, está un poco más preparado, un poco más especializado en este tipo de situaciones, dada la naturaleza del ejercicio de cobertura de la ciencia. Sin embargo, el mundo como tal, yo no creo, y esto lo digo a título personal, no espero que usted lo comparta conmigo, sin embargo, esto es a título personal, yo no creo que el mundo vuelva a ser igual después de esta situación. Creo que la economía va a cambiar, la forma en que nos relacionamos va a cambiar, la forma de interactuar va a ser diferente, porque esto está marcando un antes y un después en el manejo de una situación como esta, y por lo tanto los jóvenes comunicadores, los comunicadores en formación, los estudiantes principalmente, tienen entonces la oportunidad de oro de que una situación de estas proporciones, de esta magnitud, ya no sea una historia que les cuenten como les contaron la Segunda Guerra Mundial, como les contaron, por ejemplo, la Guerra de El Salvador, que ni siquiera habían nacido. Esto es algo que lo estamos viviendo todos y que podemos ahora, o estamos en el deber no solo de protegernos a nosotros mismos, a los demás, sino en el caso de la información, de entender, distinguir y cortar la desinformación y compartir la información que sí es verídica, que sí es científica y que sí puede ser útil a la gente. Entonces vemos cómo esto le está dando un giro por completo a la percepción de lo que nosotros tenemos respecto a la ciencia. Yo platicaba el día de ayer con una de las más grandes investigadoras y periodistas de ciencia que tiene Latinoamérica, la doctora Luisa Mazzarani, y me decía ella que la gente en Brasil y en Sudamérica están cambiando y están exigiendo ahora información científica, información verídica. Ya no quieren una información superficial, quieren que se profundice en por qué se dice eso. Y eso es positivo porque estamos viendo entonces un viraje, un cambio. Históricamente, hasta diciembre, podemos decirlo, o hasta enero, habían 3 grandes temas que estaban copando los medios de comunicación. Y eso yo lo he dicho en distintas conferencias y lo seguiré diciendo porque es una realidad. Deporte, espectáculos y cobertura política. ¿Que son temas importantes? Sí. ¿Que son temas que le interesan a millones de personas? Es cierto. Pero ahora, ante esta situación que nadie se le esperaba, podemos ver que el tema deportivo, el tema de espectáculos, el tema de alguna pugna política o entre políticos no es tan importante
o creería yo, no es importante en comparación con la información que pueda fluir a partir de cómo avanza el virus y de repente si podemos tener atisbos o impulsos o notas que puedan darnos esperanza de verle la luz a este túnel que nos está cubriendo a toda la humanidad, por ponerlo en una metáfora. Entonces vemos cómo la información de la ciencia en este momento viene a ser de verdad relevante. ¿Por qué? Porque está en particular en juego, por decirlo de esta forma, nuestra vida. Vemos, por ejemplo, casos como lo que está pasando en Nueva York, vemos casos como lo que ha sucedido en España, en Italia, en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, situaciones realmente dramáticas y lamentables, situaciones que tienen que conmovernos como humanos, como personas, y nos tienen que poner a pensar y decir, ¿qué pasaría si fuera un familiar el que está ahí? ¿O qué tal si fuera yo el que estuviera en esa situación? Es decir, son cosas que realmente nos chocan, nos estrellan con la vulnerabilidad que tenemos y que somos como humanos. Entonces, el manejo de la información es sumamente importante y el papel del periodismo de ciencia en este caso, en este tiempo, viene a ser entonces oportuno, relevante y necesario, muy necesario para tomar decisiones todos los días. Es decir, no se trata solo de conocer cifras o de llenarnos de pánico, como algunos medios lastimosamente se han prestado a de repente poner incluso música de terror en algún reportaje, poner escenas muy crudas. No se trata de eso. Se trata de veamos cuál es el origen, botemos la desinformación y los mitos, quitémosle pánico y hagamos conciencia, no solo conciencia interna, sino hablemos con ciencia, con base en la ciencia, con base en la realidad y no en suposiciones, con base en la realidad y no en pánico, con base en la realidad comprobada, científica, médica, investigada, contrastada y verificada y no en rumores. Porque entonces estamos ahí empoderando a la población que entiendan, que no caigan en un pánico, pero sí que tengan muy claro el panorama de por qué las cosas suceden como suceden. No es fácil de repente tener que encontrarnos en Facebook con una persona que dice, por ejemplo, ojalá que haga más calor, porque entre más calor haga, eso va a matar el virus, lo cual es falso, no tiene ningún sustento científico eso. Es decir, el virus puede pervivir o puede estar ahí presente aunque esté haciendo mucho calor o aunque esté haciendo mucho frío. Entonces, hay personas que de repente comparten esta información y hay que decirles, no, eso no es cierto, eso no tiene base científica. Uno, dos, recurrir a las fuentes oficiales, principalmente a la de la Organización Mundial de la Salud, que es el ente rector mundial que está llevando esta situación y que tiene información verídica de lo que está sucediendo con esto y no hacer caso de rumores o de medios sensacionalistas que únicamente buscan generar morbo, generar pánico de manera antiética, de manera muy antiprofesional y que obviamente no contribuyen absolutamente nada a nuestra sociedad. Eso entonces es el papel del periodismo de ciencia y de la información científica que nosotros como ciudadanos en general debemos de buscar para guardar la calma, para no caer en ansiedad. Incluso este punto que toco ahorita es algo que se está haciendo presente en muchos hogares en todo el mundo. Debido a la misma cuarentena, puede haber casos de trastornos de ansiedad y eso pasa por tener insomnio, es decir, dificultad para dormir o para permanecer dormido, tener hipersomnia, es decir, pasar más tiempo dormido del que pues, necesitamos o del que regularmente hacemos, de repente tener claustrofobia, es decir, esa fobia, ese miedo al encierro, a no poder salir, y distintos otros trastornos que han de ser abordados a partir del conocimiento médico, del conocimiento psicológico, del conocimiento psiquiátrico, es decir, de la ciencia para poder ayudarle a las personas que caigan a lo mejor en esto. Por ejemplo, hay personas que tienen un cuadro diagnosticado con depresión y que esta situación de no poder salir, de no poder relacionarse, les está afectando. Entonces, ¿qué es lo que puede ser un flotador, por decirlo de manera metafórica?
la información científica. ¿Qué pasa si alguien con un cuadro de depresión, con un cuadro de claustrofobia, con un cuadro ansioso, con ataques de pánico, empieza a únicamente recibir noticias y noticias de que es el fin del mundo, de que todos nos vamos a fallecer, de que este virus nació en o lo crearon en un laboratorio, y ese tipo de teorías conspiracionistas sin fundamento, que no tienen ningún rigor científico aplicado, lo que va a hacer es agravar la sintomatología de esta persona, y lo que va a hacer es sentirse peor, y no se trata de eso. Entonces el periodista de ciencia o el papel del periodismo de ciencia cubre esta situación de botar la desinformación o desacreditar esa desinformación, esa pseudociencia, y presentarle a la población una información veraz, fundamentada, más profunda, para que la sociedad, las personas puedan tomar mejores decisiones. Ahora, la información científica generalmente no aparece en las agendas de los gobiernos. La información de la ciencia, incluso la inversión en la ciencia, a veces desaparece. Es lo primero que recortan algunos gobiernos. Y esta situación que está pasando ahora debería de hacer que no solo las personas de la sociedad en general, sino los que toman decisiones vuelvan su mirada hacia la ciencia. ¿Por qué? Porque una sociedad que está bien informada, una sociedad que tiene conocimiento basado en la ciencia, puede, yo no digo que sea infalible, pero puede estar mejor preparada, porque va a comprender, porque va a entender, porque va a saber articular medidas preventivas o contingenciales frente a una situación como esta. Hoy es el SARS-CoV-2 que da la COVID-19, pero ¿qué tal dentro de 10 años? Y no es que yo esté diciendo que dentro de 10 años va a pasar otra cosa, pero nadie se imaginaba en el año 2010 que en el 2020 tendríamos esta pandemia. Quiere decir que puede volver a suceder. ¿Y estaremos suficientemente preparados? El nivel la cantidad de la parrilla informativa, es decir, del contenido que nos brindan todos los días los medios de comunicación, o a través del sistema educativo, o a través de distintos canales, nos está preparando frente a situaciones tan graves como esta, o nos está dejando inhabilitados, nos está dejando proclives a de repente no tener la conciencia y decir: me voy para la playa, no voy a tomar la cuarentena, me reúno con mis amigos, como lo hemos visto en muchísimos casos de personas que sin conciencia, sin educación, por no confiar en las noticias de la ciencia, han tomado decisiones lamentables como romper la cuarentena o ir incluso a participar de los challenges o los retos. Por ejemplo, hemos visto jóvenes en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, que han hecho retos de, por ejemplo, lamer un sanitario, un inodoro, y al final esta persona termina contagiada porque decía: eso no es cierto. Ponían en tela de juicio la veracidad de la COVID-19 y ahora están infectados de la COVID-19. Vemos incluso actores, cantantes, presidentes que han y siguen diciendo que esto no existe, que esto es un invento, que esto es falso, y le dan cabida y le dan eco a teorías conspiranoicas, a cosas que no tienen un fundamento científico. Entonces, es ahí donde la información basada en ciencia debe ser un punto muy importante, sino prioritario, en la agenda de los gobiernos de aquí en adelante. Quiero mencionar rápidamente 4 puntos, perdón, en esta conferencia. Número 1, debemos volver nuestra mirada a la ciencia. Entendamos la ciencia, o recordemos el concepto de ciencia como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento sistemático y estructurado, del cual se desprenden principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. El método científico tiene algunos pasos, empezando por algo tan básico como la observación. Luego plantea el problema, luego supone, es decir, hace hipótesis de qué pasaría si, o esto pasa por, luego pasa la etapa de comprobación, luego se analizan los resultados de esa experimentación como tal, y por último hay conclusiones. Ese proceso que aplican los investigadores
Los periodistas de ciencia también aplican esto al momento, o aplicamos esto al momento de generar una nota, es decir, contrastamos, verificamos que esa información sea así de cierta, que tenga suficiente fundamento para poderla publicar. ¿Para qué nos sirve todo esto? Nos sirve para transmitir a la población información confiable, información que no se quede en la superficialidad, sino que se entienda que, por ejemplo, lo que mencionaba hace unos minutos, ¿por qué una medida tan básica como lavarme las manos con agua y jabón, hay ciencia en ello y cómo eso me puede prevenir de que el virus me infecte y que yo me contagie? Cómo el usar mascarilla, cómo el hecho de no salir de casa, eso tan básico o tan superficial aparentemente puede ser la diferencia. Si lo vemos desde el punto de vista macro, puede ser la diferencia para detener o aplanar la curva y los contagios, entre otras medidas. Pero hay ciencia de por medio y esa información la población necesita conocerla, no solo acatarla, sino por qué la debe acatar a partir de, no como una medida preventiva coercitiva, sino como una medida en la cual el ciudadano de a pie comprende, entiende y toma conciencia y dice, ok, yo entiendo por qué están girando esta obra, debo hacerlo. Eso es un papel, o ese es el primer punto, el cual debemos volver nuestra mirada a la ciencia, y esa es ahí la importancia, y dejar aquel estigma o aquel estereotipo de creer que la ciencia es algo abstracto, lejano, exclusivo, ocasional, o de programas de medianoche, ya cuando nadie pues está, pendiente de la televisión. Entonces pongamos un programita de ciencia. Pongamos algún programita donde un investigador hable de algo, personas hablen de cosas un poco raras o profundas. No se trata de eso. La ciencia es un ejercicio primordial y un derecho de la sociedad, el derecho a la información. En este caso, información que sea basada en la ciencia. La ciencia está en todos lados, ya lo hemos dicho, y es una fuente de verdad inagotable de la cual podemos comunicar historias a la audiencia y proveerle información basada en realidades y nunca en suposiciones, en mitos o en rumores. Número 2, el periodismo de ciencia tiene una relevancia vital siempre y en este momento de la pandemia mucho más. Es decir, el periodismo de ciencia siempre es importante. El punto es que se ve opacado, se ve casi invisibilizado por falta de inversión, porque los medios no contratan a periodistas de ciencia, o al menos no les toman la prioridad que deberían de tomarle. Es decir, es triste de repente ver grandes medios de comunicación, televisión, radio, prensa escrita, y no hay ni un tan solo periodista especializado en ciencia. Y todas las noticias que de repente aparecen en alguna sección que tiene algo de ciencia son tomadas de agencias de afuera. Ni siquiera hay un periodista de dentro de ese medio de comunicación que sea capaz de hacer periodismo de ciencia. ¿Por qué? No porque el periodista no pueda, no porque el periodista no sea capaz, sino porque el redactor o el editor no ha invertido o comprendido que debe capacitar a ese recurso humano, a este periodista o a esta periodista en la cobertura de ciencia. Y yo creo que son espacios que deben abrirse no solo por el bien del medio, para generar rating, para generar mejor contenido, que son aspectos que lo ven y que son válidos y que está bien, sino para proveerle mejor información a la audiencia de ese medio de comunicación y no verlo como algo de horarios de medianoche o de horarios de madrugada o de una vez a la semana una columnita o un espacio pequeñito en la radio de 5 minutos. No. La ciencia es algo que debe ser una prioridad en los medios masivos y digitales de comunicación, porque eso le va a permitir a las personas, repito, tomar mejores decisiones y tener información a profundidad sobre temas que van la salud, la tecnología, el medio ambiente y en este caso pues sobre la pandemia que nos afecta a todos. Las parrillas informativas lastimosamente han mal acostumbrado a la audiencia con darle contenido chatarra o con contenido basura. Es decir, el entretenimiento ha pintado o ha hecho ver que la ciencia es para gente aburrida o gente sin sentido de diversión o gente carente de esta alegría aparente de la vida, ¿no? De tener esa vivacidad
Y no es así. La ciencia es algo hasta divertido. Si lo vemos, por ejemplo, los niños aprenden de una manera lúdica. Un investigador o un científico es un niño que no dejó de ser curioso. Entonces, una actitud científica comienza por no perder esa curiosidad de por qué pasan las cosas, de por qué sucede esto. Esa actitud no deberíamos de perderla, y si la tuvimos alguna vez, deberíamos retomarla. Y el periodista de ciencia, dentro de su vocación o dentro del perfil de su ejercicio, pues tiene esa curiosidad de por qué suceden las cosas y luego traslada en historias o en distintos géneros periodísticos a la población eso que ha investigado. Entonces, la población, creo yo, debe empezar a empoderarse y a pedir y exigir a los medios de comunicación y a los gobiernos que hayan periodistas de ciencia, que haya información sobre la ciencia de manera clara, de manera frecuente, de manera recurrente, porque eso va a enriquecer la educación de la población en general. Ya basta de estar solo dando entretenimiento, ya basta que, por ejemplo, haya hasta 10 o 20 programas en torno a un deporte, como si fuera un único deporte el que se pudiera practicar. Y no digo que sea malo, es muy bueno, es fabuloso de repente que haya programas especializados en deporte, que haya programas especializados en espectáculo. Muy bien, es espectacular, es necesario, es parte de la programación y de lo que de repente queremos ver en los medios de comunicación. Fabuloso, pero ¿y la ciencia? Pero ¿y las notas de ciencia, tecnología, innovación, medio ambiente y salud a profundidad? No pueden ser notas esporádicas, no deben ser notas esporádicas, debe ser información constante, recurrente, con la misma primicia, con la misma importancia que se le dan a los demás temas que ya hemos mencionado. ¿Sí? Entonces debemos mantener esa curiosidad y también exigir que haya más periodismo de ciencia en nuestros medios de comunicación. El periodismo de ciencia en medio de esta crisis, siendo ya muy delimitado, y en esta crisis sanitaria nos va a permitir o nos permite tener una mirada profunda para entender, comprender y seleccionar el contenido y diferenciar lo que ha sido históricamente banal de lo que realmente es importante. ¿A qué me refiero con esto? Recuerdo que en una conferencia de las que he dado en las universidades salvadoreñas, yo hablaba de este punto, y un joven, creo yo que no con mala intención, pero a través de Twitter me cuestionó y me dijo por qué yo menospreciaba el deporte. Y yo le dije, no, yo no estoy menospreciando el deporte. Es más, a mí me gusta el deporte, me gusta ver el deporte. Creo que es necesario verlo, practicarlo, etcétera. Hay que apoyarlo. Es parte de una expresión humana y muy necesaria, por cierto. Pero yo le decía que no es más importante que, por ejemplo, una información de la cual va a depender tu vida. Y eso lo vemos, por ejemplo, ahora. Vemos que la actividad deportiva ha sido paralizada. Y yo le pregunto, ¿a quién le podrá interesar realmente o le podrá urgir que haya torneos y eso? Creo que todo el mundo queremos una solución pronta para volver a nuestra regularidad. Es decir, no estoy menospreciando este tipo de contenido. Simplemente estoy diciendo que la ciencia debería ser tan importante o un poco más importante que esas temáticas de las cuales históricamente hemos sido increíblemente bombardeados por los medios de comunicación. Eso es lo que estoy diciendo. Creo que debemos darle más importancia porque, repito, una sociedad bien informada, una sociedad con ciencia y con conciencia, está mejor preparada para enfrentar un desastre natural, una crisis sanitaria o incluso los problemas sociales pueden enfrentarse mejor a partir de tener un mejor conocimiento científico de causas y efectos de lo que sucede y de lo que se da en nuestro diario vivir.
Y tenemos que entonces aprender que el periodismo de ciencia entonces, entre otras funciones o entre otras herramientas, nos permite evitar la desinformación o identificar rápidamente la desinformación. Le pongo como ejemplo 3 mitos. Primero, hay un rumor que dice que la COVID-19 se transmite por las antenas en las cuales ya se ocupa la tecnología 5G. Esta tecnología aplicada a los móviles, a la telefonía. Y vemos que en países como Reino Unido han botado antenas, han quemado antenas, porque creen que a través de la radiación de ondas de esta antena se está transmitiendo el SARS-CoV-2, lo cual carece de fundamento, lo cual no es cierto. Y hay toda una teoría de conspiración detrás de esto. Y usted puede ver en YouTube, en Google, hay videos enteros de horas dedicados a decir esto. No tiene fundamento científico, no hay una comprobación científica de esto, es un mero rumor, es una suposición, pero no es cierto y carece de fundamento. Segundo rumor que le puedo mencionar a manera de ejemplo, hay gente que está diciendo que comer ajo o tomar y beber mucho alcohol nos va a hacer inmunes al virus. No existe, a lo mejor, bueno, el ajo tiene propiedades beneficiosas para el cuerpo, tomar alcohol en poquísimas cantidades podrá tener algún, no sé, beneficio recreativo para el cuerpo, pero en exceso y particularmente ante este virus no nos vuelve inmune. Y sin embargo hay gente, y ya hay casos documentados de personas intoxicadas por alcohol porque creyeron que con eso pues obviamente podían curarse o evitar ser contaminados del virus. Y por último, otro ejemplo que le puedo mencionar, aguantar la respiración durante 15 segundos sin sentir molestias en el pecho o toser después de aguantar por 15 segundos la respiración, esa es la prueba más segura de que yo no tengo el virus. Y son rumores que la gente esparce y se viralizan rápidamente y vemos personas creyendo ese tipo de mentiras, este tipo de situaciones sin ningún fundamento científico. Por lo tanto, repito, el periodismo de ciencia y la información provista a través de periodistas de ciencia viene a resultar una información de verdad, una herramienta necesaria para nuestro tiempo, siempre, pero en este momento en particular mucho, pero mucho más. Siguiente punto, tercer punto, el periodismo de ciencia tiene también una corresponsabilidad, es decir, no solo le toca al periodista como tal su deber de transmitir y de investigar. En este caso, y aquí me dirijo al estudiante universitario, vos como universitario, vos como futuro comunicador, debes tener ya una responsabilidad. En primer lugar, en seleccionar qué información vas a digerir. Segundo, si te llega un mensaje de desinformación o de cadenas de temas que son pseudocientíficas o que no están verificadas, pues cortar ahí esa cadena y no seguir por morbo o por juego siquiera este tipo de desinformación que puede incluso poner en peligro la vida de las personas. Entonces el periodismo de ciencia viene haciendo un proceso de responsabilidad con la sociedad, de responsabilidad con nosotros mismos y también un empoderamiento respecto a exigir que haya más información científica y haya menos desinformación o rumores o situaciones basadas en el pensamiento mágico, en rumores, en leyendas, en charlatanerías. Es decir, el movimiento antivacunas, ¿dónde está ahorita? Que estaban hablando que las vacunas son malas, que las vacunas sirven para inocular enfermedades. ¿Dónde están ese movimiento ahora? Ese movimiento pseudocientífico. Está calladito. ¿Dónde está, por ejemplo, las personas que supuestamente ven el futuro, que supuestamente ven las estrellas y que, ¿por qué no pronosticaron esto? Ese pensamiento mágico y ese tipo de cosas muy parecidas o adyacentes a este tipo de corrientes que no tienen una base científica son realmente perjudiciales y al final vemos que pues no sirven de nada para la vida y para los momentos relevantes de la vida. En realidad quedan carentes de fundamento ante situaciones tan difíciles como esta. Y por último, para finalizar la videoconferencia, quiero hacer un llamado a las universidades. Abran espacio a la ciencia.
abran espacio a la comunicación de la ciencia. Es triste de repente que en las universidades cuenten con observatorios, con laboratorios, con herramientas experimentales fabulosas, pero que en la misma comunidad universitaria no se sepa de la investigación que están haciendo en otra área o en otra disciplina. Ábranle espacio a eso, ábranle espacio a que haya comunicadores de la ciencia adentro de sus universidades. Preparen a los jóvenes, particularmente a los de comunicaciones y periodismo, para que también compartan la ciencia, para que también vean que todo este acontecer es necesario y indispensable para la sociedad. Es una responsabilidad que aporta y mucho a la sociedad. Y quitemos ya el cliché, el estereotipo de que la ciencia es aburrida, que la ciencia es algo que la gente no va a consumir, porque sí, realmente lo estamos viendo ahora. Y de ahora en adelante, ojalá que los rectores, los decanos, los catedráticos, los directores de escuela le den espacio a este tipo de capacitaciones donde los muchachos, los jóvenes aprendan a comunicar la ciencia, a hacer periodismo de ciencia, porque realmente esto es muy relevante, es muy importante para combatir la desinformación y para proveer de información genuina, real y útil a la población. Entonces, para ustedes, señores directores, decanos, rectores, responsables, vicerrectores, encargados de comunicaciones, para ustedes es este respetuoso, pero a la vez firme llamado. Abran el espacio a comunicar la ciencia. La ciencia es algo necesario que debe de salir de las cuatro paredes de la universidad. Esas investigaciones, todas esas tesis, todos esos logros que pueden alcanzarse dentro de los claustros académicos de educación superior, es necesario que salgan a la sociedad, es necesario que la sociedad lo conozca, pero el vector, el medio por el cual va a salir, debe ser formado por ustedes. Denle espacio, creen, generen unidades de comunicación de la ciencia, inviertan en formar divulgadores de la ciencia, inviertan en eso, porque es algo muy relevante y muy importante. Es triste ver que en momentos como este hay muchas universidades que no se han pronunciado, hay muchas universidades que solo han repetido las información, pero no están generando ellos una explicación profunda a partir de ser ellos entes del conocimiento, no están explicando, y eso no debería de ser así. Las universidades tienen esa responsabilidad no solo con sus alumnos, sino con la sociedad, porque están formando profesionales para la sociedad. Entonces mi llamado es denle más espacio a capacitar a los jóvenes, a formarlos para que sean ellos los que también comuniquen la ciencia, aspiren a comunicar la ciencia, y por supuesto el día de mañana con esto tengamos una sociedad que pueda tomar decisiones basadas en la ciencia. Muchas gracias, yo soy Wilber Monterrosa. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla en este momento o escribirme al correo elinforme.sb@gmail.com. Repito, elinforme.sb@gmail.com. Ahí me pueden ustedes enviar sus preguntas, si es que las tienen. Si usted va a ver este video, obviamente no en tiempo real, sino luego, no hay ningún problema, pueden mandarme un DM, un mensaje directo a través de Twitter, de la cuenta de El Informe News. Puede escribirme en el correo a elinforme.sb de El Salvador @gmail.com, y ahí podemos comunicarnos perfectamente. O les invito a que descarguen a través de la Play Store de Google la Radio Supernova, así se llama la aplicación Radio Supernova, que es nuestra radio que transmite ciencia y música, por supuesto. Ese es nuestro lema y es nuestro contenido, ciencia y música. Así que les invito para que estemos conectados con esto, y ojalá que este ejercicio pueda servirles a los académicos, a los estudiantes en especial, porque ha sido principalmente dirigido a ellos, para que puedan tomar entonces conciencia de la importancia del periodismo de ciencia en tiempos de la COVID-19. Y ojalá que todos sigamos guardando las medidas sanitarias, las medidas de distanciamiento y de cuarentena domiciliar, que usemos la mascarilla cuando nos toque salir de casa, que nos lavemos constantemente las manos con agua, jabón, con alcohol gel,
podamos desinfectar las superficies en las cuales movemos, que nos guardemos la distancia, que salgamos únicamente si es necesario y solo por cosas realmente urgentes para la casa, como comprar comida o ir a traer un medicamento o pasar consulta porque realmente lo necesitamos. Ese es mi llamado como ciudadano, como comunicador y como periodista de la ciencia. Le invito a que usted siga esta cuenta de @elinformenews y que vea nuestro sitio web como www.elinformenews.com. Ahí estamos compartiendo no solo temas sobre notas de ciencia sobre la COVID-19, que obviamente es el tema que nos atañe a todos en este momento, sino también tenemos otros temas, por ejemplo, de los trastornos sociales, del insomnio, de la ansiedad. Hablamos, por ejemplo, acerca de la deforestación, los incendios, cómo nos afecta en la calidad del aire, entre otros temas basados en ciencia. Denle una oportunidad a la ciencia en su vida, porque pues ahí está donde podemos tomar mejores decisiones y eso nos va a funcionar o nos va a servir realmente, y pues no le demos espacio a la desinformación, no le demos espacio al pensamiento mágico o a las charlatanerías que realmente pueden poner en peligro nuestra vida. Exijamos también, pidamos que nos den noticias e información basada en la ciencia. Y señores de los medios de comunicación y las universidades, abran espacio y formen periodistas y comunicadores y divulgadores de la ciencia. Esto es muy urgente, no solo por las catástrofes, no solo por la pandemia, no solo por algún terremoto o un huracán, es que siempre la sociedad necesita recibir información más allá de una mera nota superficial de alguien dijo que parece y esta persona le respondió. La gente necesita conocer a profundidad las cosas y son los medios de comunicación quienes tienen ese papel preponderante en la sociedad a través del alcance masivo que tienen para comunicar este tipo de notas. Entonces, inviertan en eso y denle espacio al periodismo de ciencia como una herramienta más y muy efectiva, por cierto, para empoderar a la población y que esté mejor preparada ante situaciones como la que lamentablemente ahora afronta no solo El Salvador, sino el mundo entero. Lo dejo con esta reflexión. Yo me despido y le repito, puede comunicarse a través de los canales que le he mencionado y estoy a sus órdenes. Gracias por todo y hasta la próxima. El informe Periodismo Científico.